Cuando manifestás que crees en Dios, posiblemente te pregunten, ¿perteneces a alguna religión? Y cuando contestás, posiblemente los requerimientos sigan. ¿Qué iglesia es esa? ¿En qué creen? ¿Son protestantes? Preparados para dar razón de nuestra fe. Bienvenidos a esta serie titulada Los Adventistas, antes y después de los Adventistas. Hoy veremos piernas fuertes. Algunas veces tratando de explicar y de explicarnos por qué no pertenecemos a otra denominación y sí a esta, acudimos al escrito está y decimos, fíjate que mi iglesia se atiene a la Biblia y hacemos bien en esgrimir argumentos muy caros a nosotros. Esta iglesia enseña que Dios creó todo, enseña a guardar los mandamientos, enseña que Jesús es Dios, un ser no creado, encarnado en un cuerpo humano, enseña que hay un santuario celestial, enseña del sacrificio de Jesús por la raza humana y de su segunda venida. Todas verdades bíblicas. Y nos situamos dentro y como protagonistas de la misma película que tratamos de explicar. Pero quien nos esté demandando razón de nuestra fe está ubicado afuera y como espectador. Y Dios nos encomendó presentar con arte su obra, de manera que quien sea espectador quiera ser protagonista. Y si conocemos nuestra ubicación histórica y profetizada, estaremos mejor capacitados para guiar a esa persona a entender mejor el rol de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para eso, como ya hemos dicho, necesitamos conocer puntos temporales anteriores que delinean un norte hacia donde deberíamos estar dirigiéndonos. Generalmente, decimos que los adventistas surgieron hace unos 150 años, pero yo a esto le agregaría una valoración y diría oficialmente. Me dirás, la Iglesia Adventista no es más antigua que eso. No la Iglesia como denominación oficial, pero sí los adventistas, aunque no sabían que se llamaban así. Lo que tenemos desde la segunda mitad del siglo XIX es la primera organización administrativa y eclesiástica y el nombre. Tratemos de ponernos en situación. Hablamos antes de un pueblo de Dios que existió siempre, desde la fundación del mundo. Pero en un momento de la historia, Jesús vino a enderezar las ideas torcidas de los seres humanos e inició un movimiento que con el tiempo se llamó cristianismo. Pero désele a los humanos el tiempo suficiente, lejos de la guía celestial, y a las enseñanzas que contengan más pureza, a las de mejor calidad, a las que brinden mayor esperanza, también las va a corromper. Y tal pasó con ese movimiento que inició Jesús y luego dejó a sus seguidores para que lo continuaran. Y lo continuaron, pero muchas veces rechazando una cercanía pura con Dios, y de esa manera lo arruinaron. Por eso es que ahora hay miles de organizaciones derivadas de ese movimiento primigenio, y todas se dicen cristianas, y todas se dicen portadoras de la verdad. Pero Jesús inició una sola línea evangelística. Si Dios es uno, su verdad que contiene las enseñanzas destinadas a guiarnos hacia el reino de los cielos, también es una.
Aunque muchas veces el hilo principal no se modificó y a los actores no se les quitó su rol protagónico, algunos movimientos cristianos cambiaron partes. Por lo tanto, si de verdad queremos identificarnos con Dios por medio de Jesús, deberíamos saber cuál de todas esas iglesias se respalda en la secuencia anterior. Pregunto otra vez. ¿Por qué crees que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día la verdadera? Tal vez alguno de los que viene recorriendo ya este camino me dirá, fácil. Apocalipsis 12:17, 14:12 señala la identificación de esa iglesia. Para quien todavía no conoce esto, allí dice que el verdadero pueblo de Dios posee dos características esenciales. Guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué significa tener el testimonio de Jesús? Lo explica Apocalipsis 19:10, diciendo que es el espíritu de profecía, uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, que el pueblo de Dios acepta, obedece y predica la manera en que Jesús vivió y sus enseñanzas, pero además cree la palabra de algunas personas a las que Dios les confió algunos mensajes específicos, los profetas. Estoy de acuerdo, pero esos versículos están como corolario de un contexto. Fíjate dónde están ubicados. En Apocalipsis, no en Génesis. Aparecen después de una secuencia histórica, no antes. O sea, a estos pasajes arribaremos al demostrar que el movimiento adventista religioso que Dios levantaría en el último tiempo está anclado en la profecía. Daniel 2:29 nos cuenta que al poderoso rey mesopotámico Nabucodonosor le fue concedido un sueño como respuesta a su ansiedad por conocer el futuro. Daniel le recuerda que soñó con una estatua y en el versículo 40 describe las extremidades inferiores de la misma. Esa parte de la estatua era la menos brillante, pero la más fuerte de todo el resto, porque era de hierro. Creemos que esa parte se identifica con el poder ejercido por el Imperio Romano, al que en otras secciones de la Biblia se lo describe como una bestia, y aquí vamos a examinar un poquito de historia. Roma comenzó siendo un asentamiento preurbano, o sea, eran poblaciones dispersas, ni siquiera unidas, de tribus latinas en la península que hoy es Italia, que se asentaron en algunas colinas, de las cuales la más importante es el Monte Palatino. Luego se fusionaron en pequeñas aldeitas hasta que se unieron en una única y pequeña ciudad-estado. Pequeña, pero importante por la ubicación estratégica que tenía en las rutas comerciales marítimas y terrestres. El poder político representado por esas piernas también tuvo mayor extensión temporal que la cabeza de oro, el pecho de plata y el vientre y los muslos de bronce de esa estatua, que simbolizaban a la misma Babilonia de Nabucodonosor, los reinos unidos de Media y de Persia y el imperio macedónico liderado por Alejandro Magno y conocido como la Antigua Grecia. La historia toma como inicio de la monarquía romana el año 753. Luego de pasar por el período de república, lo que sería la parte de arriba de las piernas de hierro o el comienzo del imperio tal vez comenzó en el año 395, cuando llegó a su culminación
el periodo de guerrear y hacer sólidas alianzas políticas y militares con los pueblos circunvecinos que los romanos sometían, hasta afianzarse formalmente con la coronación del general Octavio, más adelante llamado Octavio Augusto, que era un título divino, en el 27 a.C., fecha cuando formalmente comenzó la etapa del imperio, tal como lo conocemos. Pero todo poder terrenal llega a su fin, y en el 476 después de Cristo, los bárbaros finalmente harían caer el trono imperial. Esa fecha de hace más de 1500 años marcó el comienzo de la formación de los pies de barro. De esta manera se fueron configurando las condiciones para el surgimiento de un movimiento particular. Y eso también es parte de esta historia que verás cuando sigas recorriendo conmigo la sorprendente y apasionante manera en que Dios, de acuerdo a su papel de dirigente maestro y de gran diseñador universal, sostuvo al objeto de su mayor dedicación, su pueblo, identificado con una iglesia. Hasta entonces.